Bueno, saludos a aquellos que están entrando a la transmisión. Dios les bendiga. Aquí está el pastor Javier Guzmán y tenemos a mi lado aquí a José Apicella. José Apicella, preséntate. Un placer aquí estar con ustedes. Un saludo y bendiciones a los que nos están viendo. Mi nombre es José Apicella, servidor de la iglesia Sola Escritura, pero servidor no solamente de aquí, de este building, si le podemos decir así, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo para todos ustedes que nos están viendo de cualquier parte del mundo y de todas las edades también. Claro que sí. Mire, estamos haciendo todas estas cosas y tenemos unos episodios, ¿verdad? Unos episodios que vamos a hacer con temas distintos. Y son temas que pican y se extienden, porque tienen que ver con la espiritualidad, con cosas, como le pusimos el título a una de las últimas predicaciones, que se llama Actividad Demoníaca. Y la razón por la cual estamos haciendo esto es porque queremos que el pueblo de Dios pueda diagnosticar y saber en el momento que está viviendo, claro, de tal manera que pueda identificar cómo approach las circunstancias y las crisis que puede estar viviendo. Dentro de los temas que vamos a discutir a través de todo este tiempo, número uno, va a ser que usted va a poder diagnosticar si la situación y la crisis que está pasando viene porque usted está viviendo en un mundo caído. Importante. Eso es importante. Si usted puede diagnosticar todas estas cosas correctamente, cuando se presenten diferentes vicisitudes y sinsabores que vienen como por el journey de la vida que nosotros vivimos en el mundo, usted va a saber que no es porque usted ha pecado o no es porque el enemigo está tratando de estorbar el camino, sino porque está viviendo en un mundo caído. Segundo, otra de las cosas que vamos a poder diagnosticar a través de este proceso es si las vicisitudes y las crisis que vivimos vienen por consecuencia de mis errores y de mi pecado. ¿Está bien? Y yo puedo remendar todas esas cosas. Otra de las cosas que vamos a aprender es si la crisis o la vicisitud que estoy viviendo viene como la de Job. Viene porque hay propósito en la vida de aquel hombre que está siendo levantado y todo lo que está alrededor se está tratando de paralizar a la persona para que no pueda seguir caminando hacia adelante. Y si usted sabe que está en ese momento, pues usted puede hacer las cosas necesarias, entender, de tal manera que si yo malinterpreto en el momento en el cual yo me estoy encontrando, si yo lo malinterpreto, yo puedo hacer un approach incorrecto, culpar a Dios por cosas que no debe de ser. Puedo confundirme, claro, y puedo caer en crisis innecesaria, en sufrimiento innecesario. En este mundo vamos a tener sufrimiento, pero hay sufrimiento innecesario en momentos. En momentos. Y por eso queremos hacer todas estas cosas. Además de que vamos a tocar unos puntitos en este tema de hoy. Y me gustaría tocar este tema porque nosotros como cristianos a veces vivimos como ateos prácticos. Lo que le quiero decir con esto es que venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, pero cuando salimos por la puerta de la iglesia, ya Dios no se va con nosotros. Y cuando llega crisis, circunstancias, sinsabores, comenzamos a malinterpretar las cosas que pasan en la vida. Creemos que en nuestras fuerzas es que nosotros podemos conquistar todas esas cosas. Y no necesariamente lo vemos de la manera en que Dios está en todos lados, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en mi casa, en mi matrimonio y con mis hijos. Dios es Dios de todos los lados. Claro. Y Dios está en todos los lados, no solamente aquí dentro de la iglesia. Y por eso me gustaría tocar ese tema un poquito. Un ateo práctico, ¿cómo tú lo ves? Un ateísmo práctico, un ejemplo fácil. Si nosotros iríamos a hacer una encuesta en la calle y le preguntamos a las personas comer sano, dejar el azúcar en exceso, hacer ejercicio, ¿es bueno? De 10 personas que le hagamos esa pregunta, posiblemente de 9 a 10 te van a decir, pues claro que sí. Ellos piensan que eso es lo correcto. Pero entonces, si le preguntamos, ¿usted lo hace? Posiblemente las personas bajan. La cantidad de personas que lo hacen bajan. Entonces yo creo que si nosotros experimentamos el amor del Señor en nuestras vidas y queremos adorarle, la mejor manera de adorarle es llevándolo con nosotros en todas las cosas. No solamente creyendo que Él es verdad, sino que también nuestra vida se vea un cambio y ser como Él. Yo creo que nosotros como cristianos pasamos por esta experiencia en momentos porque minimizamos la trascendencia a algo material. La trascendencia de Dios, el toque de Dios en la vida, lo bajamos a algo material. Y por eso es que en momentos permitimos que el enemigo gane terreno en la vida de nosotros. Claro.
Cuando sabemos y podemos percatarnos que el enemigo está ganando terreno en nuestra familia, que el enemigo está ganando terreno en el trabajo, en diferentes lugares, nosotros no nos percatamos porque creemos que la vida simplemente funciona de esa forma. Pero hay veces que tenemos que pararnos en la brecha, creerle a lo que el Señor nos ha dicho a nosotros en nuestro corazón y a través de su palabra, que es la más importante, para que cuando veamos diferentes conflictos en la vida, podamos ser soldados que no retrocedemos, claro. como lo que dice el apóstol Pablo. Y por eso me gustaría, si usted quiere ver un poquito más detalle acerca de esto, usted puede tocar, ir a YouTube y puede buscar Sola Escritura, el canal de Sola Escritura, y ahí pudiera buscar actividad demoníaca e iba a ver todas estas cosas dentro de un formato de predicación. Aquí lo vamos a hacer dentro de un formato de discusión. Y hay 3 actividades en el cual usted puede votar ese ateísmo práctico. Interesante. 3 actividades demoníacas principales que nosotros vamos a tratar en esta hora, de poder explicarlas de tal manera que usted pueda identificar. Si alrededor de usted está viendo alguna actividad que usted tenga que parar en alto, pararlo, decir, mira, esto se acabó, esto no va a seguir más. Yo estoy viendo cómo tú te estás moviendo alrededor de mí y necesito pararme en la brecha como hijo del Señor para que todas estas cosas cambien. Claro. ¿Está bien? Y una de ellas se llama la siguiente, y vamos a hacer un análisis exegético de todo esto, y vamos a utilizar el lenguaje original para poder arrojar luz acerca de todas estas cosas. Y aquí es donde está. La primera es la distorsión de la realidad. La distorsión es el ataque de la mente. Ahí es donde empieza todo. ¿Por qué el ataque de la mente? Y aquí es donde está. Cuando nosotros vamos y leemos la palabra del Señor en Juan 8:44. ¿Tú lo tienes por ahí? ¿Lo buscamos? Sí, yo te la busco. Vamos a buscarlo para que usted vea, vamos a leerlo. Para que usted entienda bien por qué es la distorsión de la realidad, una de las formas en la cual el enemigo trabaja en la gente. Dicho sea de paso, la distorsión de la realidad no necesariamente es un problema mental, aunque pudiera llegar a un problema mental. Pero personas sound, personas creyentes normales, personas que tienen todo su sentido de capacidad, sano, sí, pueden simplemente en momentos distorsionar la realidad de la cual están viviendo. ¿Está bien? Léenos para que tú veas. Mira lo que dice. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Usted está viendo eso. Es interesante. Ahí nos da unas cualidades y unas características del perfil del enemigo. Hace un montón de tiempo atrás había un libro que yo encontré que decía cómo discernir las estrategias o los schemes del enemigo. ¿Cuán importante es eso? Porque nos ayuda y nos da las herramientas para nosotros para saber cuándo el enemigo está activamente moviéndose. Aunque nosotros estamos buscando todo el tiempo las cosas que el enemigo está haciendo, en momentos es necesario reconocer. Y este versículo nos da a nosotros unas palabras importantes para hablar sobre el perfil. Una de las palabras, tú lo tienes ahí, déjalo abierto para que tú veas. Abierto acá. Sí, déjalo abierto para que veas. Una de las palabras que nos dice del perfil del enemigo, ¿cuál es? Que es homicida. Que es homicida. ¿Y cuál es la otra? Otra es que es mentiroso. Que es mentiroso. Y hay otra también interesante aquí. Es inconstante porque no permaneció en la verdad. No permanece en la verdad. No aguantó. Totalmente es inconstante. Tenemos aquí unas palabras que tenemos que discutir para poder llegar a una conclusión inteligente. ¿Está bien? Entonces, si lo vemos bien, aquí, este es el primer nivel de influencia del enemigo en la vida de las personas. Y las personas le abren la puerta. Interesante es que la Biblia dice, Jesucristo, yo toco a la puerta. Aquel que me abre. Yo entro. Cenaré con él y él cenará conmigo. Eso significa que hay un nivel de voluntad donde el individuo tiene que abrirle. Dios puede tumbar la puerta con la pierna si él quiere. O sea, hay reglas espirituales. Hay reglas espirituales. Tanto del Señor, tanto como de los enemigos. Exactamente. O sea, Dios puede tumbar la puerta. Pero Dios no la tumba porque se necesita la voluntad del hombre también
y el deseo del hombre para entrar a conocer al Señor. Ok. O sea, Dios no puede obligar a nadie a amarle. Es necesario que el hombre abra la puerta. El enemigo quiere hacer lo mismo. El enemigo quiere hacer lo mismo para que nosotros le escupamos la cara a Dios. El enemigo lo que va a poner son anzuelos alrededor de la vida tuya. Anzuelos, como un pescadito que viene, agarra el anzuelo y queda atrapado en el anzuelo. Él no va a obligar a los hombres a hacer nada porque quiere hacer lo mismo. Y ahí es donde usa. Esta es una de las primeras herramientas de la influencia del enemigo. Y es cuando el enemigo ataca. Y yo he aprendido que su estrategia no empieza con manifestaciones sobrenaturales espectaculares. No hay una manifestación brutal en el cual veamos como las películas de Hollywood, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de esa película? El Que los ojos se exorcista, le van para sí. atrás, que el cuello le da vuelta a 360 grados, Se levanta de la que cama. se levita, que le cambia la cara. Y aunque todo eso tiene su lugar, ¿oyó? Para aquellos que son atrevidos y les gustan jugar con fuego. Para nosotros, los que somos, si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, esas cosas no. Somos protegidos de todas esas cosas. Sin embargo, es importante que entendamos que el enemigo trabaja de una forma sutil. Trabaja de una forma sutil. ¿Está bien? Y trabaja en nuestros pensamientos. Y cuando trabaja en nuestros pensamientos, lo que hace es que pone situaciones en las cuales quiere cambiar la manera correcta para traer una distorsión de lo que es verdad. ¿Qué tú crees de eso? Yo creo que por eso es que muchas veces caemos, porque lo que él utiliza es que de alguna manera se mete en tu cabeza por medio de pensamientos. Ajá. Y tú dices, no, esta es mi decisión, yo estoy actuando de esta manera, yo decido no perdonar a esta persona. Y tú crees que lo estás haciendo tú mismo, pero no, es un pensamiento que él está utilizando. Y lo que él quiere es que tú seas como él. Básicamente, es crear inestabilidad. Y es importante porque contextualmente el enemigo intenta instalar una realidad paralela y subjetiva en la cabeza de todos nosotros en momentos. Cuando paso por una dificultad, un conflicto, lo que él va a intentar hacer es que la situación que tú estás pasando parezca que pesa una tonelada más de lo que es. Como pastor, yo veo esto consistentemente. Personas instalando situaciones que son fáciles de resolver, creando una realidad paralela que hace el problema mucho más complejo de lo que verdaderamente es. Y eso agrava la situación, hace que la gente tome decisiones en momentos que no son correctas. Claro. Porque ellos creen que ellos se están defendiendo. Ellos creen que la gravedad de la situación es terrible, mas sin embargo es algo mucho más sencillo de lo que en momentos a veces nosotros creemos. Y entonces, esto crea un cuento en la cabeza de la gente. Eso nos ha pasado a todos. Yo digo a la gente, pero eso me ha pasado a mí. Claro, a todos, a mí también. Eso nos ha pasado a todos nosotros. Y entonces, cuando nosotros utilizamos este versículo de Juan 8:44, yo entiendo que el diablo es homicida. Y la palabra que utiliza para homicida es la palabra otropognostos. Vamos a pronunciarlo otra vez. Es antropóctonos. Ahora. Ahí está. Ahora. Es que son palabras complicadas de pronunciar. Y la otra palabra que utiliza para mentiroso es seutes. Seutes. Y es importante tener estas dos palabras en cuenta cuando estamos viendo este perfil. Porque lo que tenemos que entender de esto es que no me ataca con una espada física. Cuando el enemigo ataca, él no se mete con una espada a empujarte o a hacerte un armbar o a ponerte en una guillotina como jiu-jitsu, a darte un uppercut. No, eso no es necesariamente lo que hace, sino que es a través de la boca, a través de palabras, a través de situaciones, lo que hace es sembrar mentira. Sembra mentira para apagar la verdad en la vida tuya, la realidad que está pasando, para poner otra. Yo me doy cuenta de que este ataque está operando cuando mis oídos se vuelven susceptibles a escuchar que no sirvo, a escuchar en momentos que no puedo, y cuando empiezo a exagerar los problemas y a cambiar mi actitud con los demás. ¿Vas entendiendo?
¿Qué tú crees de eso? Me parece interesante porque ahí estamos viendo cómo el enemigo trabaja. Él es el que te dice esas cosas, pero para que eso pueda tener un efecto, el jardín o el almacén tiene que estar vacío. Ajá. ¿Verdad que sí? Ujú. Y ahí yo veo que eso es responsabilidad de nosotros. Es responsabilidad de nosotros el leer la Biblia o no. Pero esto es lo interesante. Porque yo puedo decir, ok, yo hoy me alimento de la palabra del Señor o puedo durar una semana sin hacerlo. Ujú. Eso yo lo escojo. Ajá. Pero el ataque del enemigo siempre va a estar. Exacto, siempre. Si yo me descuido, el ataque va a llegar. Ujú. Así mismo es. Cuando yo me niego, por ejemplo, cuando yo me rehúso a perdonar, le estoy abriendo grietas, que es todas las otras cosas que vamos a estar hablando después. Es interesante, Abriendo, no se lo ¿sabes? pierdan tampoco. Entonces, cuando yo me rehúso a perdonar y justifico mis malas acciones bajo el pretexto de que estoy defendiéndome, yo caigo en la trampa. Yo caigo en una trampa total. Y lo interesante, una de las cositas que me gustaría hablar es que hablamos sobre de que él es homicida. ¿Y qué es lo que significa que él es homicida? Cuando buscamos esta palabra es que la mencionamos ahora, que es antropóctonos, que significa homicida, y también es un mentiroso. Él utiliza todas estas cosas. Es como si fuera, vamos a decir, pudiéramos decir que, ¿cómo fue la palabra que utilizamos ahorita? Cunning. Es la palabra cunning. Y señalan estas palabras, que el diablo no mata con armas físicas, sino que con mentiras, utilizando la boca. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3 del 1 al 5. Cuando el enemigo se presenta a Eva y utiliza una astucia como serpiente para engañar de la verdad que ya se le había dicho a Eva. Y fue palabra solamente. Él no agarró el fruto y se lo dio a ella. No, él no agarró ni el fruto, ni lo obligó, ni le puso un cuchillo encima para obligarla a ella a hacerlo, sino que utilizó palabras sutiles. Sutiles. La palabra que se utiliza en hebreo es la palabra aram. Esa palabra aram, básicamente, cuando empezamos a buscar un poquito de ella, es interesante porque es el primer caso de manipulación satánica cuando se usa la palabra aram en Génesis capítulo 3. Es la primera vez que se utiliza ahí, esa palabra. Y cuando se utiliza, básicamente utiliza una manipulación. Y aunque esta palabra se puede utilizar dependiendo del contexto para cosas positivas también, como también lo podemos ver en los proverbios, ¿está bien? Como le ponen los proverbios, la estrategia básicamente del enemigo es citar erróneamente el mandato divino. Se utiliza la astucia para citar erróneamente el mandato divino. También para fomentar la duda de la verdad que ya ha sido implantada en el corazón del hombre y de la mujer de Dios. No solamente eso, y lo hace para apelar a que tú apeles a la sabiduría personal por encima de la sabiduría de Dios en la vida. Y por eso es que en ese capítulo de Génesis, búscalo para que tú veas, busca en Génesis 1:1. Miren qué interesante, hay unas preguntas aquí. Qué interesante que tenemos que ver. Génesis 3, del 1 al 5. Miren qué interesante. Génesis 3, del 1 al 5. Léelo para que tú veas. El título es Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y aguanta ahí un momentito. ¿Ves la pregunta que le dice? ¿Con qué Dios dijo que de los árboles del huerto no comeréis? No comeréis. Y la mujer le responde para atrás y le dice, no, eso no fue lo que dijo. Él dijo, de todo puedo comer, menos de este. Y ahí vemos la suspicacia y vemos la manipulación del enemigo, hablándole a ella para que ella cree una realidad paralela
y se olvide del mandato que se le ha dicho a través de su esposo Adán. ¿Está bien? Y ahí comienza a crear una realidad paralela y comienza a decir, bueno, y tú la vas a ver después, sigue leyendo para que tú veas esta realidad paralela. Del versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eso le está diciendo, sabe Dios, Él sabe que en el momento en que tú comas esto, tú vas a ser como Como él. los ojos siendo abiertos. Le dijo una verdad, los ojos iban a ser abiertos del pecado que iban a cometer. Pero no le dijo el precio. Pero no le dijo el precio a pagar, tú lo has dicho. Y ahí es donde entra toda esta manipulación y toda esta astucia que altera la palabra revelada de Dios en la vida de ella y de él. Y eso creó una realidad alterna. Eso creó una distorsión de la realidad, de lo que ella sabía que podía pasarle, y creó otra. Voy a ser como Dios. Y por ahí se fue. Y puso su propio conocimiento por encima del conocimiento que le había llegado, la revelación de Dios. Posiblemente ella, Pastor Javier, al decidir hacer eso, Uh-huh. ella no vio la consecuencia o ella no vio lo que el acto verdaderamente significaba. No creo. ¿Sabes por qué? Porque ella era inocente. Ella necesitaba confiar en la palabra que Dios le estaba dando. Ella tenía libertad para tomar cualquier decisión que ella pudiera haber tomado. Ese es el libre albedrío que todos nosotros siempre hablamos. Ese libre albedrío, obviamente, que es magnífico. Ese libre albedrío. Porque para poder conceptualizar el amor de Dios o el amor dentro de una manera mucho más trascendente, yo necesito entender que el libre albedrío es una bendición. Porque si yo fuera una criatura predeterminada por lo que Dios me dice para que yo haga lo que Él quiera como un tirano que yo haga, eso no es amor. No, no es amor. No es amor. Para que el amor pueda definirse correctamente, tiene que ser libre. Es como cuando, imagínate que tú tengas una novia y tú me traigas a tu novia aquí y después de 4 años yo te revele que yo le estaba pagando a ella $1,000 para amarte. ¿Cómo eso te haría sentir? Mal. ¿Por qué? Porque no fue amor verdadero. Era por un interés. Era por un interés. Obviamente, el amor verdadero es aquel que se da voluntariamente. Entonces, es necesario este libre albedrío que nosotros pudiéramos decidir entre el bien y el mal, para que entonces pudiéramos entender con cuál amor nos amó Dios. Que era un amor desinteresado. Ahora, ya no tenía esa expresión todavía, todavía no lo sabía. Todavía. Ella sabía que ella podía decidir en su libre libertad, claro que sí. Lo que ella no sabía eran las consecuencias que venían. Ella tenía que creerle al mandato que el Señor le estaba dando. Pero aquí entra el enemigo. Porque el enemigo no lo obligó a ella a cometer ningún pecado. El enemigo lo que hizo fue que la enfrentó con preguntas. Y la enfrentó como una serpientaria, moviéndose de lado a lado, hipnotizándola. Y ahí fue donde comienza todo este problema. Ahí fue y es donde comenzó toda una realidad paralela a la que Dios ya había establecido, que lo único que ellos tenían que hacer era simplemente creerle a Dios. Creerle. Más nada, creerle. Ahora, me interesa todo esto porque vamos a leer ahora, búscate 2 Corintios 11:14 para que ustedes vean que es interesante. Porque aquí 2 Corintios va a revelar un poquito acerca de cómo el enemigo trabaja y de cómo se viste. Y vamos a darle definición a una palabra griega. Listo. Léelo para que tú veas. 2 Corintios. El 11:14, ¿lo tienes? 11:14, sí. Sí, vamos. 2 Corintios 11:14. Miren lo que dice. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Qué interesante. El mismo Satanás se disfraza. Y, en otras palabras, él tiene una luz que pide que es falsa. Y yo puedo ser engañado por esa luz falsa. Y cuando yo comienzo a ser engañado suspicazmente
y comienzo a crear una realidad paralela al lado mío, yo comienzo a respirar el mismo aire, el mismo aliento que el enemigo. Yo estoy en una situación y yo estoy viendo que tengo que perdonar, pero me lleno de muchas raíces de amargura. Y creo que llenarme de amargura lo que está haciendo es llenándome de la potestad y la capacidad de herir a la persona que me lastimó con la amargura. Yo estoy creando una realidad paralela que no es cierto. Cuando en la Biblia nos habla bien claro que tenemos que dejar toda raíz y cortar toda raíz de amargura que está en nosotros. Completa. Para que no le demos ¿qué? Cabida al diablo en la vida de nosotros. Si yo soy una persona prudente, como nos llama Proverbios, entonces yo comienzo a ver la realidad y me salgo de esa realidad paralela. Y cuando yo veo que el enemigo está tratando de vestirse como ángel de luz para engañarme, y cuando digo esto, lo digo de una manera, ¿verdad?, simbólica, porque el diablo no puede estar en todos lados. Él no es omnipresente como Dios es. Pero vamos a llamarle los minions. Es todo un ejército que está envuelto con una estructura. Y como obviamente lo que saben es copiarse de Dios, porque esa estructura lo único que lo han visto es de Dios. Pues ellos también tienen una estructura, como Jesucristo dice, ningún reino dividido puede persistir, ¿verdad? Puede subsistir. Entonces el reino de las tinieblas obviamente está unido y tiene enemigos por todos lados, ¿verdad?, tratando de engañar, y todos utilizan la misma técnica de persuasión que nosotros creemos que la amargura nos va a llevar a algún lugar. Si nosotros vemos un poquito este versículo, ¿verdad?, de 2 de Corintios, esta palabra de vestirse, ¿verdad?, de cambiar, de vestirse como un ángel de luz, es importante que nosotros la pongamos en perspectiva. La palabra se llama, y voy a tratar de decirlo, es complicada estas palabras, ¿verdad?, es metaskemastizo. Esta palabra es un verbo, el verbo aparece exclusivamente en estas cartas paulinas, muchas veces, en esta carta paulina, y conlleva sistemáticamente la idea de un cambio en la apariencia externa. Es un cambio en la apariencia externa, escúcheme bien, o bien oculta una realidad subyacente. Es un cambio de lo externo sin cambiar lo interno. ¿Estás viendo ahora? Es un cambio externo. Él cambia todo lo externo, pero el mismo propósito que tiene él por dentro es mentira. El propósito que tiene por dentro él, que es matar. Es padre de toda mentira y es asesino desde el principio. Eso es lo único que quiere. Por lo tanto, yo no me puedo dejar engañar. Cuando llega la amargura a mi corazón, yo tengo que entender que la amargura va a destruir mi corazón y eso es lo que quiere hacer. Por eso es que tengo que ser inteligente, pararme en la brecha y saber cómo él trabaja para que esa realidad que él puede montar al lado de la realidad de lo que Dios está diciendo en mi vida se mantenga consistente. Y no puedo dejar de ser engañado como Eva fue engañada. Sino tengo que decir, Dios dice que la amargura va a causarme estos estragos. Es necesario dejarla ir. El perdón es necesario, es un mandato. El perdón no es una opinión, no es una opción. Después de todo, el perdón libera el corazón de aquel que perdona. Claro, de aquel que lo hace, sí. Sabrá Dios si el que está causando la amargura en tu corazón está viendo una película y tomándose una Coca-Cola en tu nombre. Y tú necesitas entender que el que te está destruyendo eres tú mismo. Claro. Y es importante que entendamos también que la elección de este término por parte de Pablo le permite referirse tanto a una máscara engañosa como a una gloriosa metamorfosis. ¿Cómo? ¿Estás viendo? ¿Cómo? Una gloriosa metamorfosis obrada por Dios. ¿Está bien? Porque en nosotros va a haber una metamorfosis, una transformación por dentro mientras estemos en este mundo. Y cuando muramos o cuando venga el advenimiento y suene la trompeta y seamos arrebatados en un momento dado, algunos dicen que el arrebatamiento no va a pasar, pero es bíblico y podemos hablar de eso eventualmente.
Lo que podemos batallar es cuando el arrebatamiento ¿Cuándo va a ser. O antes o en medio o después. Pero es un hecho ya, Pero es un hecho bíblicamente hablando. de la tribulación. Pero nosotros vamos a ser transformados, nuestro cuerpo va a ser todo transformado completamente. El diablo lo único que puede hacer es transformarse de una manera enmascarada y de maldad. Y temporal, porque no le va a durar por siempre. Y lo que va a hacer es reflejar una luz que es totalmente falsa. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Con eso. Entonces, ahí es donde viene todo esto. Y mire, para que usted vea que una persona prudente es inteligente. Una persona prudente va a buscarle aquí algunos versículos de Proverbios para que usted los tenga. Búscate Proverbios 14 y 18. Yo lo tengo aquí escrito, pero para que lo tengas tú allá también. Búscate Proverbios 14, 15. Yo voy a leerle a ustedes Proverbios 14, 18. La sabiduría del prudente consiste en discernir su camino. ¿Lo estás viendo? Pero la necedad de los insensatos los engaña. ¿Usted está viendo? ¿En qué consiste la sabiduría de una persona? En que haga reflexión y que pueda discernir su camino. Que sepa si su camino se está yendo al lado en una realidad paralela, que se está creando el mismo subjetivamente, O al otro. o está caminando ¿dónde? En una realidad bíblica de lo que Dios está diciendo. Léete 14:15 para que tú veas. 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Está viendo? ¿Qué puedes decir de eso? El simple todo lo cree y el que es avisado, o sea, el prudente, mira bien sus pasos. Yo creo que hay algo aquí importante. No solamente vale el conocimiento, porque una vez que ya conocemos cómo el enemigo trabaja, ahora hace falta otra cosa. Y yo creo que esa es la más complicada y ese es un don que el Señor nos da. Y yo creo que es el corazón humilde. Claro. Porque aquí vemos que el primer ataque es distorsión de la realidad. Significa que yo estoy pensando una realidad que no es la correcta. Entonces yo estoy equivocado. Ajá. Una vez que el Señor me revela que yo estoy pensando lo equivocado, ahora yo tengo que decir, Señor, yo me equivoqué, valga la redundancia, por favor, ayúdame. Tú eres el que eres correcto, tú eres el que estás correcto. Ahí donde está. Humildad del corazón. Es interesante todo esto. A veces pensamos que esto simplemente son cositas pasajeras, pero este es el primer paso para llegar a lo peor. En Proverbios 14:15, se la diste tú, ¿verdad? Sí. En el 14:18, mire lo que dice. Los prudentes son coronados de conocimiento. El conocimiento de Dios es como si es la palabra del Señor, que es básicamente lámpara a los pies de una persona y es lumbrera para el camino. Lámpara a los pies porque alumbra cada paso que tú vas caminando y no te permite ver mucho más allá. Hay un espacio entre donde tú estás caminando y al destino donde vas a llegar. El destino donde va a llegar va a ser determinado por la lumbrera que estás mirando a la distancia. Los pasos que vas a dar de aquí a allá hasta donde llegas a tu destino va a ser determinado por la lámpara que alumbra cada paso que tú vas caminando. Dios no necesariamente va a revelarte cada paso, incluso aquellos que todavía no has tomado, porque para eso tienes que utilizar la fe. Si Dios nos diera a nosotros todos los pasos necesarios que vamos a caminar, nos los dijera cada uno, no necesitaríamos fe. No. Pero cada paso que yo estoy caminando, si yo estoy en un cuarto oscuro y yo tengo una lámpara que me está alumbrando los pies, solamente yo puedo mirar cada pasito que estoy dando. Y si tengo una lumbrera a la distancia, miro y observo a la distancia, pero esa es la dirección donde voy. La lumbrera me está dando la dirección. Pero mi lámpara me está mirando de que ahí no haya una puya, de que ahí no haya una cáscara de plátano que me haga a mí resbalarme. Que no haya un pedazo de madera o un palo que me haga tropezar. Pero a lo mejor 10 pasos más allá va a haber un río, pero yo no lo sé. Pero eso no importa. Porque lo que importa es el paso que estoy dando hoy. Y lo que me enseña a mí hoy es que mi realidad es la que estoy viviendo hoy. Mi realidad no es la que viví ayer o hace un año atrás.
o la que voy a vivir cuando. En 5 años, mañana. La realidad que yo estoy viendo es la de hoy. Hoy. Y el enemigo lo que quiere es que nosotros vivamos ¿dónde? En el Allá. pasado. Con depresión y con ansiedad Del futuro. del futuro. Y por eso tenemos que entender que este proceso sistemático del enemigo para destruirnos es bien suspicaz, es Aram. Entonces, la primera señal de actividad demoníaca no son posesiones. No son posesiones espectaculares como virar la cabeza al revés o botar espuma por la boca, sino la instalación de algo paralelo. Algo paralelo que no tiene que ver con la verdad que yo estoy aquí. Todo esto alberga confusión, el engaño, alberga la paranoia y el rechazo al perdón a las personas, respirar ese idioma nativo del enemigo. Todas estas cosas están aquí. Y él lo hace vistiéndose de una manera que parece bonita, pero no es bonita. Eso tendríamos entonces, para darle conclusión a esta primera de la distorsión de la realidad, pudiéramos decir que sabemos que hay actividad en medio de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, cuando vemos que una persona obstinadamente, sabiendo la verdad, quiere crear otra cosa La rechazo. al lado. Sabemos que por ahí está. Es la erosión de la identidad. Es el ataque emocional.